Quiero agradecer, por supuesto, la invitación de la Facultad de Diseño, de Lorena, del doctor, principalmente del doctor Bermúdez, que nos planteó esta idea de este seminario, de esta provocación, y caímos en la provocación, y estoy muy contenta de participar en esta primera sesión de este seminario permanente al que le auguro muy buenos vientos, porque el planteamiento, como bien lo explicaba tanto la doctora Lorena como el doctor Bermúdez, pues es un planteamiento de, por un lado, responder a esta coyuntura nacional y mundial que nos toca como sociedad, y por otro lado también generar discusiones, reflexiones en torno a lo que es propio de la academia, ¿no? Lo que es propio de la universidad. Entonces, creo que tiene un gran futuro y pues agradezco estar aquí y compartir con ustedes algunas reflexiones que he venido haciendo sobre esta mirada decolonial, y bueno, lo que me gustaría es empezar la presentación del tema. Una de las cuestiones que yo he venido estudiando pues son los estudios visuales o las visualidades, que están relacionadas con la imagen en movimiento fija y sus conexiones sociales y culturales, ¿no? que están ahí intrínsecas. Entonces, a partir de ahí es donde hago esta construcción, esta propuesta que les hago el día de hoy sobre esta mirada decolonial de los estudios visuales. ¿Quiénes son los teóricos, las teóricas que están trabajando, que están reflexionando sobre este tema? ¿Podemos poner la primera, por favor? Bueno, brevemente un poco desde dónde han partido los estudios visuales, ¿no? Los estudios visuales en el mundo, ¿no? Han partido desde dos campos disciplinares, que después se indisciplinan y se mezclan y demás, pero digamos, los estudios visuales surgen principalmente por el análisis y el estudio del arte. En un primer momento los teóricos, principalmente hombres, no solo, pero principalmente hombres, empiezan a trabajar todo lo que es la historia del arte, la sociología del arte, la antropología del arte, que todavía menos, es una exploración todavía en curso, y a partir de ahí, pues, del estudio de la obra de arte, sobre todo de la obra de arte plástica, la escultura, la pintura, ya después viene la historia del arte respecto al cine, ¿no? Que es la irrupción que hace el cine a los estudios visuales. Y otro de los campos, sobre todo de los estudios culturales, es el campo de la comunicación. Principalmente ahí se estudian todas las producciones visuales que provienen de la comunicación de masas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con publicidad, con televisión, video, cine. El cine visto, si se dan cuenta, lo puse doble, porque el cine es visto como arte y también como un fenómeno de comunicación. Y digamos que estas son las dos ramas que los estudios visuales acaparan, digamos, y son las que se han dedicado a los estudios de la imagen o de la visualidad. Me gusta más el término visualidad. Si pasamos a la siguiente. Bueno, entonces voy a empezar un poco a hablar de este término, este concepto de lo decolonial, a qué nos referimos, y básicamente estoy haciendo referencia a Walter Mignolo, en cómo se genera este giro decolonial, en el cual están muchos autores, algunos voy a revisarlos aquí, pero básicamente ahorita el planteamiento que hago un poco en términos no de la discusión, centrarnos en la discusión de la decolonialidad, sino tener un referente general para pasar a los autores, ¿no?
Entonces, este pensamiento decolonial es un pensamiento de entrada complejo, ¿no? Pues trata de desarticular la forma en que comúnmente concebimos el mundo, y también es una propuesta que se encamina a la transdisciplinariedad, a plantear lo que el doctor Bermúdez decía, una desobediencia epistémica, ¿no? Es decir, desobedecer, digamos, el canon académico, el canon crítico que ha venido permeando todas nuestras investigaciones y salirnos, digamos, de esa episteme, en donde las disciplinas académicas actúan como formas de control, así los ven los teóricos decoloniales, ¿no? Observamos así que la complejidad, la transdisciplina y la decolonialidad estarían formando, para mí, una triada conceptual que nos ayuda a entender los estudios visuales, y que de ahí tendríamos que partir, por ejemplo, para estudiar cualquier fenómeno visual o cualquier hecho visual, por así decirlo, es partir de esta triada conceptual, ¿no? Pensarla, desdoblarla en su complejidad como forma de conocimiento, como forma de representación, y también verla desde una mirada transdisciplinar, apelando a que nosotros mismos tengamos que adquirir nuevos saberes y prestar atención a esos saberes, ¿no? El giro decolonial viene, digamos, con toda esta serie de publicaciones y discusiones que se empiezan a dar en las universidades del mundo del sur, un sur metafórico, no un sur geográfico, coincide además con un sur geográfico del mundo. Se empiezan a dar discusiones en África, en América Latina, en Asia, sobre todo en los campos universitarios. Ahí se empieza a dar, digamos, todas estas discusiones que después se verán plasmadas en libros, en obras, que empiezan a influir, y de ahí se le llama el giro decolonial. La decolonialidad en las artes, en el diseño, en la cultura, que plantea Mignolo, la plantea como dos formas, como una acción y como una estética. Y lo planteo desde la estética porque ahí también viene una implicación que tiene que ver cómo la estética implica una política y una ética, ¿no? Entonces, por eso Mignolo habla de una estética. El llamado es a liberar, a descolonizar los saberes, formas de pensar y prácticas de las formas occidentales, ¿no? Del saber occidental. El llamado es también a desobedecer esas reglas para escaparnos de la crítica colonial, disciplinar, que nos lleva a la decadencia epistémica, que es otro de los ejes centrales del giro decolonial. Por un lado, la desobediencia epistémica, y por otro lado, es oponernos a partir de esa desobediencia a una decadencia que ya existe en las universidades, en los programas de estudio, en las discusiones. Entonces, esta decadencia que llaman los teóricos es a la que hay que escapar, a la que hay que desobedecer, ¿no? Y también un poco a este pensamiento posmoderno que sacraliza la teoría, ¿no? Los teóricos son los que nos van a dar luz sobre los fenómenos sociales. Y entonces el llamado de la decolonialidad es, a ver, espérense tantito, no solo la teoría nos va a dar luz, no solo la teoría nos puede dar luz a eso. Y ahorita les voy a decir algunos teóricos cómo lo están manejando. El pensamiento decolonial implica que conozcamos los dominios que están íntimamente relacionados: el económico, el político, la naturaleza, el conocimiento y el de género. Digamos que estos dominios son una propuesta que hace Mignolo para pensarnos y ubicarnos en el mundo, y a partir de ahí hacer nuestras propuestas como académicos, como estudiantes, como sociedad, ¿no? Es obligado comprender el todo complejo de que todos estos dominios implican, y nuestro análisis visual no podría estar alejado de esa comprensión. Dice Mignolo que estos factores, el económico, el político, la naturaleza, están íntimamente ligados, ¿no? Y son esferas de acción, y
¿cómo los vemos? ¿Cómo los observamos? Están en un nivel de enunciación, ¿no? Que es el que aparece hasta nuestros sentidos a través del discurso, o sea, el discurso político, el discurso económico, el discurso de la naturaleza, todo esto del cambio climático. Ahí conocemos una parte de los dominios. Y la otra parte, que digamos que es la que tendríamos que prestar atención los académicos, está oculta, que es la enunciación del conocimiento. Son los saberes que todas estas resistencias, todos estos movimientos sociales, todas estas discursos alternativos que se están generando y que no podemos ver. Y también son todas estas industrias culturales, son los discursos no oficiales, por así decirlo, en donde están operando, ¿no? Las telenovelas que están mandando mensajes, ¿no? De culturales, de género, etcétera, pero que no nos damos cuenta, es la disputa del conocimiento. Y a partir de ahí está esa disputa que dicen los teóricos, la principal del siglo XXI. Hay un tercer nivel, que es ver cómo esa matriz se constituye en una máquina de producir diferencias y jerarquías, ¿no? Es decir, a partir de esta matriz conformada por lo económico, lo político, pues está destinada a que funciona como una especie de engranaje perfecto para, pues, colocar a la mujer abajo de la estructura masculina. Está diseñada para que existan una cantidad de ricos que representan un porcentaje de la población muy, muy reducido, y una cantidad de pobres que ocupan toda la población, que están sosteniendo esta población, ¿no? Entonces, esa matriz de poder funciona tan engranada que es la que produce estas diferencias y estas jerarquías. Que los estudios visuales y todos los estudios de las ciencias sociales y todos los estudios deberían estar advirtiendo, o deberíamos estar advirtiendo. El imperialismo, el colonialismo son esferas que reproducen estos pensamientos y prácticas racistas, patriarcales, ¿no? Y que tenemos que advertir y desarticular. Son diferencias que han provocado una herida, dice Mignolo, una herida colonial, y el punto en común de lo de colonial es la aceptación y asimilación de esa herida. O sea, primero tendríamos que aceptar que estamos heridos, ¿no? Y que esa herida nos ha afectado y trabaja sobre la dignidad humana, ¿no? A partir de la desigualdad y la diferenciación. Entonces, a partir de esa aceptación, digamos que viene la búsqueda de ubicarnos en esa matriz, ¿no? En esa matriz de poder, ubicarnos y asimilar en dónde estamos parados a partir de ahí. La otra, por favor. Ahí pongo una cita, ¿no? Dice: si la colonialidad es una estructura para la organización y el manejo de las poblaciones y de los recursos de la tierra, el mar y el cielo, la decolonialidad refiere a los procesos mediante los cuales quienes no aceptan ser dominados y controlados no solo trabajan para desprenderse de la colonialidad, sino también para construir organizaciones sociales, locales y planetarias no manejables y controlables por esa matriz, ¿no? Y entonces, esta reflexión que hace Mignolo es, por un lado, es lo que les decía en un principio, esta desobediencia a este salirse, a trabajar, sobre todo, es la propuesta de la decolonialidad, a trabajar en contra de esta matriz y de ser dominados y controlados por ella, ¿no? ¿Quiénes están haciendo los estudios visuales de arte, cultura visual, comunicación visual en Latinoamérica? Bueno, yo propongo revisar brevemente 4 propuestas, 3 hombres y una mujer. Me hubiese gustado incluir una mujer, o sea, tener 2 hombres y 2 mujeres, no por un asunto de equidad, sino porque porque se me hace necesario y porque además hay muchas teóricas que están trabajando eso. Desafortunadamente este trabajo lo estoy explorando, lo he venido armando desde mi tesis doctoral,
pero bueno, hemos estado trabajando. Ahora, ¿qué quiere decir? Tampoco quiero hacer una aclaración, porque suelen decir, bueno, pues quememos a Walter Benjamin, Bourdieu y todos y echémosle fuego, y no, el planteamiento tampoco es ese, sino que asumamos primero y reconozcamos en dónde estamos parados, en qué territorio estamos parados, y esos teóricos, esas teóricas también nos van a ayudar, ¿no? También esas lecturas también nos pueden dar luz. Digamos que ese sería el trabajo. Bueno, pero voy a mencionar algunas teóricas que están trabajando, sobre todo desde la apreciación de los estudios visuales decoloniales feministas, ¿no? Y bueno, las metodologías y acercamientos teórico-prácticos que estamos planteando. El primero, digamos, de un nivel más filosófico que voy a presentar es al doctor Enrique Dussel. ¿Sí ponemos la otra, por favor? Sí, gracias. Posicionado él desde la filosofía de la liberación, este teórico argentino-mexicano elabora 7 hipótesis, muy recientemente, en 2018, para pensar una estética de la liberación, cuyo principio es una producción y reproducción de la vida a través del arte y la cultura, ¿no? Él se enfoca mucho en el arte, y ahorita les voy a presentar algunos ejemplos a lo que él ha estado dándole vueltas con esta reflexión. Si bien su reflexión sobre las estéticas de la liberación viene viene recientemente estas 7 hipótesis se van a convertir en un libro, ha prometido, pero ya viene trabajando todas estas categorías en su filosofía de la liberación desde los años 70. Hablamos desde un planteamiento filosófico de pensar el arte y la cultura primero como una apertura subjetiva al mundo, ¿no? Y él dice que la astesis es la apertura al mundo descubierto como bello. No solo su interpretación, su querer volutivo, su presencia sensible, etcétera, y de las cosas reales o imaginarias del mundo como manifestando su belleza. Es una cita. Dice también, y cito, es un asombro, un pasmo, una alegría ante lo real como mediación, como posibilitante de seguir viviendo, es decir, del vivir mismo. El descubrimiento de la cosa real como mediación para la realización de la vida es lo que llamamos disponibilidad o belleza, ¿sí? Recurrir a lo bello, a la experiencia, dice él. Este es uno de los pensamientos centrales para mí de la propuesta de la estética de la liberación de Dussel, esto de colocar la vida como la base de la creación, ¿no? La otra sería el planteamiento de una inteligencia emotiva. Él recurre a esta práctica de lo que ahora más o menos en las ciencias sociales se ha escuchado, no sé si lo han escuchado, el sentipensar, ¿no? Esta idea de regresar a la emoción, no solo a la parte intelectual, podríamos decirlo, sino incorporar esta parte a la práctica estética y obviamente a los análisis, ¿no? A partir de la experiencia de estar y vivir en un mundo, y estaríamos hablando de las estéticas empíricas, por ejemplo. Él dice regresar a la vida, regresar a la experiencia. Otro elemento a destacar de la teoría de Dussel es que él dice que a partir de estas primeras experiencias estéticas se transforma en una estética cultural, al vincular el arte con lo social, y es lo que denominamos el campo estético. Si se dan cuenta, pues él también recurre a esto, a categorías que se han planteado con Bourdieu, por ejemplo, ¿no? Esto de hablar de un campo. Dice, y cito, la obra de arte es el fruto cultural histórico del crecimiento de la estesis, ¿no? La obra de arte sobrepasa la experiencia, pues en ella están depositadas la historia, los símbolos, la cultura, el contexto. Y él habla del arte, pero yo hablo también de las producciones visuales, ¿no? Y que, por supuesto que ahí están depositados historias, símbolos, cultura, conocimientos, contextos. Propone la estética obedencial de la liberación, que es regresarle a la obra de arte su carácter comunitario. Y este va a ser uno de los ejes que, si se dan cuenta, en los autores que vamos a revisar y en la autora que vamos a revisar, hacen mucho énfasis, regresar a el carácter comunitario de la producción de lo visual. Despojarnos de la idea kantiana del genio, del artista individual y único, y regresar a la obra de arte de su carácter de experiencia de vida que nos es común a todos los seres humanos. Dos
planteamientos más hacen de la obra de arte dentro de una estética de la liberación, lo que les planteaba, su carácter ético y político. Dussel nos deja como tarea a los estudiosos y críticos de lo visual comenzar a mirar las obras desde este punto de vista. Entonces, quizá estas categorías que propone Dussel podríamos incorporarlas a nuestras formas metodológicas de hacer y estudiar la realidad, ¿no? Es una propuesta. Su planteamiento del esteticidio, dice, que hace junto con Boaventura de Sosa Santos, es otro de los aportes de la teoría de la decolonialidad en los estudios visuales. Y cito, los otros mundos culturales de Europa serán juzgados como primitivos, o sea, los que no son de Europa, bárbaros, sin belleza alguna, en el mejor de los casos folclóricos, salvajes, atrasados. Sí, fin de la cita. ¿Y en dónde podemos ver el esteticidio? Justo en la historia y en la teoría del arte, en los estudios visuales, donde es apreciada la obra desde la mirada occidental colonial. Y viene otro elemento que es el de la modernidad, en donde lo que no entra en esta categoría de análisis, ¿no? Que es lo que es moderno, lo que no entra en esta categoría está fuera. Habla también de una colonialidad interna, ¿no? Pues la élite del poder, y nos referimos a instituciones, academias, universidades, a museos, determinan qué es la obra de arte, qué es una producción visual, y por lo regular, dice Dussel, y cito, son los criollos blancos los que conforman esa élite. Para entender más desde esta perspectiva podemos consultar los amplios trabajos sobre el tema que ha hecho Bolívar Echeverría también, y Katia Mandoki, que ha trabajado, es otra de las teóricas que ha trabajado sobre la estética, principalmente sobre el arte y los productos visuales de ahí. Les traigo unas en su estética de la liberación. Dussel dice que, cuando lo entrevistan, él dice que hace esta aproximación a partir de las propuestas que hacen los zapatistas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de plantear una estética a otra. Digamos que ahí nace su idea de hacer estas 7 hipótesis, ¿no? Yo creo que viene de antes, pero digamos es el detonador que a él le da. Yo no quise traer imágenes que no me pertenezcan en lo autoral tampoco, ni recurrir a otro tipo de imágenes, y lo que, haciendo, digamos, congruencia con el discurso que estoy planteando, son imágenes que yo he sacado desde mis propias investigaciones sobre los estudios visuales. La que sigue, por favor. Entonces, estas son algunas imágenes que están en el territorio zapatista y que se expusieron en el Festival Comparte del 2016 y 2017. Y bueno, pues es todo un movimiento artístico que llamaríamos, y sería interesante ver qué están diciendo estos discursos, ¿no? La que sigue, por favor. Adolfo Colombres es otro de los teóricos que me parece que están aportando mucho desde esta mirada decolonial, ¿no? El planteamiento es muy parecido al de Dussel, ya más aterrizándolo en las prácticas culturales, no este nivel filosófico que nos está planteando Dussel, sino ya un poco más en la práctica. Y él ha trabajado el mundo del arte y la cultura. Su teoría va desde los estudios culturales y la gestión cultural hasta la transculturalidad del arte, dice, que es la teoría que yo les estoy presentando aquí. Y en ella, dice Colombres, estamos en búsqueda de un pensamiento visual independiente que luche contra este esteticidio, en búsqueda de un pensamiento visual que coloque al arte y de las culturas primigenias como primitivo, anterior, y se revise a la luz de la valoración de prácticas simbólicas propias. Dice Colombres, por ejemplo, colocar el mito como parte fundamental de la cultura, es una propuesta que hace, porque el mito es compartido, comunitario. Volvemos a esta palabra de lo común. Y eso implica que hay una racionalidad mítica en la producción artística, por ejemplo, ¿no? Y que habría que revisarla, que habría que retomarla. Coloca también a esa experiencia estética desde su carácter ritual, ¿no? Tal como lo haría Bolívar Echeverría también, y va en ese sentido como un acto compartido.
Un espacio de ruptura que irrumpe en lo cotidiano es otro de los planteamientos de esta teoría, y quizá una de las aportaciones que más me llama la atención de Colombres es colocar la dimensión corporal, por ejemplo, en la procesión estética de las artes y las culturas originarias. Dice él que este es uno de los grandes aportes que hacen las culturas originarias al estudio de la sociedad y de los fenómenos, pero pues al estudio de lo visual sobre todo. Y el arte de estas sociedades, donde el cuerpo juega un punto clave, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las máscaras, el arte plumario, toda esta producción, dice Colombres, es una de las dimensiones que tenemos que incorporar a nuestros estudios, ¿no? Sería otra de las aportes. Para Colombres, esta dimensión de lo performático es un rasgo esencial de colonial, ¿no? Y esa es una de las propuestas que también hace. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, estas son algunas imágenes del carácter pues casi mítico que tienen estos movimientos sociales que yo tomé en el estado de Chiapas durante un plantón que duró cerca de 6 meses en la capital de Tuxtla Gutiérrez, un plantón de maestros en 2016, y bueno, fueron algunas imágenes que pudimos ahí tomar. Y por ejemplo, este enfoque de los estudios del arte y los movimientos sociales, el artivismo llamado también, es una de las categorías que se están incorporando en los estudios visuales y que yo he trabajado y que me parece que pueden ayudar a generar estos pensamientos visuales independientes que nos plantea Colombres. Pasamos a la siguiente, por favor. Silvia Rivera Cuscanqui propone la teoría de la sociología de la imagen, pero no la sociología de la imagen como parte, como la antropología de la imagen, que viene más de los estudios coloniales, de nuevo, donde la etnografía, donde el video y la fotografía servían para captar, ¿no?, al otro, al extraño, al que vive allá de formas primitivas y poco entendibles. Entonces, coloca Silvia Rivera la mirada desde otro lado. Dice, es una sociología que es un arte de hacer. Y es un instrumento metodológico, dice, de los estudios visuales, es observar en la práctica misma de la que somos parte. Y ese es un llamado bien interesante. Solemos hacer estudios visuales de la obra que está en Nueva York, de la obra que ni conocemos, pero que en redes sociales es muy famosa, o de el programa de televisión de Alemania, que es un éxito en Netflix, ¿no? Y el llamado que hace Silvia Rivera es, partamos de nuestra práctica, partamos de nuestra cotidianidad. Dice, la sociología de la imagen considera a todas las prácticas de representación como su foco de atención. Se dirige a la totalidad del mundo visual, desde la publicidad, la fotografía de prensa, el archivo de imágenes, el arte pictórico, el dibujo, el textil, que afortunadamente aquí en México ya empezaron muchos estudios sobre el textil, amén de otras representaciones más colectivas, por ejemplo, como las estructuras del espacio urbano, ¿no? Ahí el diseño urbano juega un papel muy importante, y las huellas históricas que se hacen visibles en él, por ejemplo. Sí, fin de la cita. Dice, y vuelvo a citar, la sociología de la imagen como narrativa, como sintaxis entre imagen y texto, y como modo de contar y comunicar lo vivido. La descolonización de la mirada consistiría en liberar la visualización de las ataduras del lenguaje y en reactualizar la memoria de la experiencia como un todo indisoluble, en el que se funden los sentidos corporales y mentales, dice Silvia Rivera. La sociología de la imagen recupera las visualidades de la vida cotidiana, por ejemplo,
¿no? Propone también la mirada colectiva como acción política, regresar la mirada al cuerpo, en eso coincide con Colombres, por ejemplo, la narrativa de la experiencia visual y la recuperación de la memoria. Diríamos que estos son los ejes que está proponiendo Silvia Rivera. ¿Cómo los propone? Ella trabajó en un taller muchos años en la Universidad de La Paz en Bolivia. Ella es una estudiosa socióloga, no le gusta que le digan un mote, socióloga, estudiosa, boliviana, y ella ha trabajado mucho esto en talleres con los universitarios, en talleres de fotografía, en talleres de análisis visual. Entonces, digamos que para ella es muy importante la práctica. Y hay una aportación muy importante que hace en su libro La sociología de la imagen. Al final les voy a poner la bibliografía. Y lo que les decía, dice, la sociología como un arte de hacer, una práctica teórica, estética y ética que no reconozca fronteras entre la creación artística y la reflexión conceptual y política. Y entonces ahí nos mete y nos llama a pensar siempre que nuestros estudios tienen una dimensión política. O sea, lo que hacemos no es para titularnos y que mi mamá cuelgue el título ahí. O sea, tiene una dimensión política lo que hacemos. El estar en un aula universitaria, y yo digo más en un aula universitaria pública, pues es el llamado todavía más, ¿no? Con la sociología de la imagen, Rivera hace también un análisis y crítica de las fuentes documentales, por un lado, ¿no? No dice que las desechemos, pero sí dice que las revisemos, porque en ellas se han transmitido estos discursos racistas, patriarcales, y que han pasado como por automático, ¿no? Dice, y las fuentes orales e iconográficas. Señala que las primeras, las documentales, están fundamentadas y consideradas por las ciencias sociales y han encubierto prácticas y formas racistas de dominación patriarcales que en las formas orales y visuales están palpables y vivas. Digamos que en las formas iconográficas, en las formas orales, no hay una mediación, como en los documentos. Y esa mediación, esa no mediación hace que podamos observar el fenómeno y ver realmente cómo es la realidad, ¿no? O al menos una parte de ella. Por ejemplo, en las pinturas, en el cine, en la publicidad. Las fuentes orales e iconográficas, cito, apuntan a la irreductibilidad de la experiencia humana, a las grietas y fracturas del ámbito normativo, mostrando cómo las cosas son en lugar de figurarse de cómo deberían ser, ¿sí? Y ahí les pone un valor muy importante a regresar a estas fuentes orales y a estas fuentes visuales. Propone implementar la mirada transdisciplinar, unir arte y ciencias sociales. Dice, esto es urgente, que las academias incorporen este trabajo de pensar el arte, el diseño, la cultura y también las ciencias sociales, ¿no? Con instrumentos que puedan ser verdaderamente transdisciplinares. Y también nos invita a una cautela metodológica y partir del mundo empírico propio. Eso es muy importante, yo creo que es una de las aportaciones más importantes de Silvia Rivera, que es partamos de lo propio, de lo que está aquí, de lo cotidiano. Y su propuesta metodológica dice, vagabundea, les dice a los estudiantes, ve, sal a la ciudad con la mirada y haz conciencia de ello. Y así surgen muchos de sus proyectos del LATAO, que es el taller de historia oral que hacen en la Universidad de La Paz, Bolivia. Y después se va a… Este taller es muy interesante porque empieza con los estudiantes y luego se va a movimientos sociales. Y entonces ella empieza a trabajar con movimientos sociales y a enseñarles cómo documentar, cómo crear desde sus propias luchas. Bueno, finalmente, cuando yo empecé a trabajar estos temas sobre los movimientos sociales y el arte y sus vínculos con la imagen, yo pensaba, bueno, cuando Silvia Rivera nos llama a pensar en lo inmediato, en lo que está cercano a nosotros, en la vida cotidiana, y yo pensaba, bueno, ya no tanto, pero el Facebook cómo nos satura nuestra vida, ¿no? Pues ahí está nuestra vida cotidiana. Y
¿Y qué puedo verle al Facebook más allá del chisme cotidiano? Bueno, pues ahí está, ¿no? Hay un movimiento, hay un par de movimientos que yo analizo sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que se genera un movimiento en redes sociales de generar ilustradores por Ayotzinapa, ¿no? Y son ilustradores del mundo, principalmente mexicanos y mexicanas, que empiezan a hacer los retratos intervenidos de alguna manera desde su mirada de los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Los estudiantes. Y bueno, otro movimiento que está muy vigente y que está en redes sociales muy fuerte es también este movimiento de no estamos todas y bueno, nos falta, y son ilustradoras, sobre todo mujeres, prácticamente son mujeres las que han trabajado aquí en ilustradores para Ayotzinapa. Hay muchas mujeres también, digamos que es mixto. En No estamos todas, están trabajando muchas mujeres y hay una coincidencia. Hay un artículo por ahí mío que escribí en una revista que se llama Index de Ecuador, donde analizo esto, por ejemplo, mucho tema que tiene que ver con las flores, la libertad, el pelo, simbologías de las mujeres que son ilustradas aquí, porque digamos, una de las que convocan este trabajo es no conocer físicamente a la persona que desapareció, salvo en los casos como de Fátima o Ingrid, que desafortunadamente desafortunadamente y no se popularizaron sus rostros, ¿no? En eso se hace ilustraciones sobre Fátima, se hicieron muchísimas ilustraciones de diferentes ilustradoras, pero digamos que el común es, te asignan un caso, que tú nada más lees el caso y no conoces, no conoces el apellido, no conoces nada. Se dan las características del feminicidio o la desaparición y la ilustradora trabaja con eso. Entonces no son rostros reales, pues, ¿no? Son rostros verdaderos de esas personas, son la imaginación de la ilustradora que trabajó con el caso, ¿no? La edad, cómo, en dónde vivía, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante ahí trabajar con eso. Por ejemplo, es algo que yo he estado haciendo y que está inspirado un poco en lo que dice Silvia Rivera, ¿no? Partamos de nuestra cotidianidad. Finalmente es más bien una experiencia que les comparto. La siguiente, por favor. Porque, bueno, Juan Acevedo es un historietista peruano que lleva muchísimos años trabajando historieta en el Perú. Yo creo que Cuba, Perú, México nos parecemos mucho en nuestra producción, sobre todo de cartón político, historieta, narrativa gráfica. Y Juan Acevedo plantea un taller en el 75, en el 76, un taller de historietas en Villa El Salvador, que era un centro comunitario pues muy pobre, de muy escasos recursos y de zonas populares peruanas, y a partir de ahí propone a la historieta como una forma de alfabetización gráfica y visual y narrativa. Entonces, en este taller, él ahí hace algunas reflexiones que son las que comparto yo con ustedes, ¿no? Remontarse hacia la libre y no colonizada posibilidad de expresarse autóctonamente, es decir, de lo propio, y los cómics como un arte para el pueblo, ¿no? Para construir nuestra propia mirada, y él parte de una metodología que compartida, ¿no?, con los autores que les presento: la observación, la reflexión y la práctica. La lectura de las imágenes desde la actividad. Mirarnos permite liberarnos y despojarnos de una sociedad de dominación. El conocimiento compartido, común, como base de una práctica liberadora. Digamos que son los aportes que hace, si bien no es como un teórico, él trabaja desde la historieta y el libro de donde hace estas reflexiones, de donde surge el taller de historietas que hace en Villa El Salvador, tiene como resultado la publicación de un libro muy famoso que se publica en el 84, que se llama Para hacer historietas,
y que en 2019 acaba de tener una reedición que no tengo, que pues porque no llega mucho del trabajo que se hace en Latinoamérica, curiosamente. Es más fácil conseguir libros de Europa, Estados Unidos que de Latinoamérica, ¿no? En la producción. Entonces, bueno, pues como conclusión, reflexiones finales, digamos que nos están llamando a pensar cómo podemos pensar el arte y los estudios visuales hoy, ¿no? ¿Cuál es el papel de nosotros como críticos, como estudiosos, de los artistas en general en el proceso de decolonización? Y la respuesta que Mignolo nos comparte, y quizás se pueda compartir, es, y cito, hoy lo que pasa a partir del 2000 es una disputa global por el control de la matriz colonial del poder. Fin de la cita. Para ello tendremos que tomar la opción de colonial en el aspecto de la sociedad política global. Los artistas y los estudiosos y estudiosas del arte tienen que ser liberados del mercado, de las disciplinas y las tendencias. Otros retos serán construir comunidad en los estudios visuales, para denunciar, para visibilizar, para criticar, para mirar diferente y para reivindicar, también para discutir y para organizar. Dice Mignolo que como estudiantes y críticos de lo visual debemos, si optamos por descolonizarnos, claro está, entender que estamos dentro de una matriz colonial del poder y esto implica ser conscientes del lugar que habitamos ahí, un poco lo que les decía al principio, ¿no? Entonces somos conscientes de los terrenos de conflictos de los distintos dominios y esa conciencia nos llevará primero a descolonizar las subjetividades y el terreno de la creación de lo sensible. Hay que romper las reglas impuestas por la matriz colonial de poder y la idea es desengancharnos de esa matriz para construir otros mundos posibles y esa es la propuesta que nos hace Mignolo. Yo finalmente diría que en Latinoamérica es esto, ¿no? El análisis visual tiene otras miradas, las imágenes creadas por las culturas ancestrales indígenas, el cine documental, la historieta y otros objetos visuales como contenedores de conocimientos pasados, como depósitos de memoria, pero también como prácticas actuales y como sujetos transformadores de la realidad en una práctica actual, cotidiana y comunitaria. Pues con eso concluiría. Muchas gracias. Pasemos la